transformadas. Comenzamos, la semana anterior, el fin de semana recién pasado, el viernes, la noche de viernes pasada, me tocó enseñarte sobre la identidad de dos personajes famosos en la Biblia. Hablamos sobre Abraham y Sarai, si tú lo recuerdas, cómo Dios le cambió los nombres, cómo Abraham pasó a ser Abraham y Sarai pasó a ser Sara. David, el domingo aquí en Miralvalle, nos enseñó, recuerda, sobre Jacob, este hombre que Dios también, que disputó, tuvo una pelea con Dios. El ángel de Jehová se le apareció y pues le cambió el nombre. Le puso Israel, si tú lo recuerdas. Excelente las enseñanzas que tuvimos con respecto a esta característica o a estos eventos que encontramos por todas partes en la Biblia. Es sorprendente, como dije la semana anterior, que al estudiar la Biblia y ver una serie de personas, las que tuvieron un encuentro con el Señor, que Dios con un propósito les cambió su nombre. La semana anterior también, si tú recuerdas, estudiamos los nombres de algunos personajes raros, ¿verdad? Que cuando veíamos esta imagen la semana anterior, muchos nos reímos porque ¿quién en su sano juicio le va a poner a su hijo Email Suárez, ¿verdad? Bueno, quizás era, como dije, algún padre tecnológico que estaba pensando que su hijo quizás iba a revolucionar el mundo y la tecnología, pero algún propósito quizás él pensó que al poner este nombre a su hijo iba a lograr. Pero también tenemos otro aquí, Disneylandia Rodríguez, ¿verdad? Quizás dijo, va a ser, le recordaba quizás su parque de diversiones o su infancia al papá cuando le puso el nombre aquí a la pobre señora. Pero son las identidades que a veces algunos manejan porque sus papás han decidido ponerle de esta manera. Esta noche nosotros vamos a ver que en cada evento que encontramos en la Biblia, en cada proceso que vemos a un hombre o alguna mujer que Dios ha transformado su nombre, Dios siempre tiene un propósito. Y en medio de este propósito, al igual que ya vimos que Dios, cuando nosotros nos convertimos a Él, cuando nosotros decidimos convertirnos en seguidores de Cristo, también Él nos cambia la identidad. Y tenemos un nombre, dice, que solamente a quien se lo da Él lo conoce, y que hasta está escrito en una piedrecita. Si tú recuerdas el pasaje de Apocalipsis que estudiamos hace unas semanas atrás con Steve, dice que tenemos un nombre nuevo en la gloria. Y yo creo que cuando lleguemos allá, como decía Julio, ya no nos vamos a llamar como nos llamamos ahorita, ¿verdad? Porque Dios nos ha metido en un proceso en el cual vamos a llegar en un momento a ser alguien completamente diferentes. Ya no vamos a ser más quienes somos los que estamos aquí. Vamos a tener un nombre nuevo, vamos a tener una identidad nueva y vamos a tener funciones nuevas. Ese es el propósito de Dios. Si tú recuerdas, el propósito que Dios quiere es este. Dice aquí en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Que día con día, que minuto con minuto que vamos viviendo, nosotros nos vayamos conformando o identificando o haciendo cada día más parecidos a su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito de Dios. Por eso es que esta noche nosotros vamos a estudiar la identidad transformada de un hombre súper conocido, Simón Pedro. Tú lo vas a encontrar por la Biblia y vas a ver siempre referencia a él como Simón hijo de Jonás, como Pedro, como Cefas. Entonces vamos a ver que Cefas, este hombre, Simón, es un líder nato. Este Pedro, tú lo puedes encontrar por la Biblia por todas partes y vas a ver que siempre es aquel personaje extrovertido, aquel hombre arrojado, aquel hombre aventado, aquel hombre que es el primero en dar una respuesta, aquel hombre que es el primero que se levanta, aquel que cuando Jesús dice, vamos a tal ciudad, vamos Señor, démosle, sigamos. Es el líder nato en medio de todo ese grupo. Quizás los estudiosos el día de hoy lo clasificarían entre aquellos que tienen, hablando del temperamento, quizás de colérico o sanguíneo, ¿verdad? Aquellos que son líderes, aquellas personas que no piensan dos veces para hacer las cosas. Pero vamos a ver cómo en ese proceso de desarrollar su liderazgo, cuando Jesús encuentra a Simón, vamos a ver que Dios ahora tiene un propósito con él. Y Dios va a meter o va a someter a Pedro a un proceso de desarrollar su carácter por 3 años. Durante el tiempo que esté con Jesús, Jesús va a hacer que Pedro sea transformado de lo que era como Simón a lo que Dios quería.
Entonces vamos a ver este pasaje ahí en Juan capítulo 1. Te pido que abras tu Biblia ahí, Juan capítulo 1. Vamos a estudiar cómo el Señor Jesús fue el que en este momento estaba tomándose el atributo de encontrarse con Pedro y decirle: con Simón, en este momento ya no te llamarás más Simón. Así que leamos la Biblia y veamos lo que dice ahí Juan capítulo 1, versículos del 35 al 42. Mira cómo lo dice ahí. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, refiriéndose a Juan el Bautista. Dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué interesante ver la forma en que Simón en este momento se encuentra con Jesús. Si tú analizas este trozo de la Biblia que acabamos de leer aquí en Juan, vas a ver que en ningún momento Simón dice una palabra. En ningún momento vemos a un Simón que con su carácter extrovertido, que con su carácter impulsivo habla con Jesús. Si tú leíste, es un pasaje que narra cómo Juan el Bautista en este momento estaba preparando el camino para el Mesías. Mira a Jesús que anda caminando por ahí y entonces le dice a dos de los discípulos de Juan el Bautista, le dice: he allí el Cordero de Dios. Y dice que estos dos deciden seguir a Jesús, y uno de estos, que es hermano de Simón, es el que se encarga de llevarle el mensaje. Y es que yo creo que quizás Simón en este momento no dice nada, porque más adelante dice la Biblia que ellos eran de Betsaida, una ciudad que estaba a las riberas o en las cercanías del río Genezaret, en el mar de Galilea, ahí en ese gran lago, ahí a la orilla estaba esta ciudad. Y sucedía que Betsaida era conocida como la ciudad de la pesca o casa de pesca. Era una ciudad marítima donde en este momento ya Herodes Filipo, de uno de los hijos de Herodes el Grande, había reconstruido esta ciudad, y él, como tetrarca de esa zona, decidió poner su palacio o el centro de operaciones ahí en Betsaida. Y es que Betsaida en ese momento era la ciudad más reciente, la nueva metrópoli, era donde estaba el centro comercial más grande, era donde estaba la gente pudiente de ese momento. Allí vivía Pedro. Y si estudiamos y analizamos, y vamos a ver un pasaje más adelante en uno de los evangelios, que Simón, dice la Biblia de que tenía un par de barcas. Si tú recuerdas el pasaje en Lucas, lo vamos a ver. Dice de que Jesús le dice a Pedro de que meta la barca y que él va a enseñar desde la barca. Si tú recuerdas que meten la barquita más hacia adentro del mar, y desde ahí se comienza a enseñarle a las multitudes el Señor Jesús. Entonces podemos ver que Pedro era un empresario en este momento. Él tenía un par de barcas, tenía quizás pescadores a su cargo, y como alguien que vivía en una zona marítima, era alguien que conocía muy bien el negocio de la pesca. Vamos a ver más adelante también que dice que él era de profesión pescador. Entonces te puedes imaginar, ¿verdad?, que siendo un hombre con el carácter que tiene, siendo un comerciante, teniendo gente a cargo, siendo alguien que toma decisiones y que mueve plata, en este momento, cuando ellos deciden o están en búsqueda del Mesías, y que su hermano llegue para decirle: hemos encontrado o hemos hallado, mira cómo dice el versículo 41, dice que Andrés, el hermano de Simón Pedro, dice que era uno de los que habían andado siguiendo a Jesús, y en este momento dice que le dijo, halló primero a Simón Pedro en el 41, y le dijo: hemos hallado al Mesías. ¿Te puedes imaginar qué frase,
esa que alguien te diga, hemos encontrado al Mesías. Si esto era lo que todo el pueblo añoraba, eso era lo que todo Israel esperaba, que llegara el Mesías, que llegara el Mesías. Y en este momento viene Andrés y le dice a su hermano, hemos encontrado al Mesías. Yo creo que en este momento lo que sucedió en Simón era quizás un shock, a quedarse con la boca abierta, quizás quedarse pensando. Y cómo el mismo Dios utilizó al hermano de Simón para que le diera esta noticia. Quizás porque si hubiera llegado otra persona, conociendo el carácter de Simón, quizás le hubiera dicho, estás loco, quizás no te creo, quizás regresate por donde veniste. Pero cuando le dice que es su hermano el que ha encontrado al Mesías, el panorama cambia. Entonces vemos que este Simón, aparte de ser alguien muy, muy seguro de sí mismo, de tener este carácter extrovertido y aventado y ser ese líder nato, en este momento él no habla y no dice nada. Dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y entonces dice el versículo 42, y le trajo a Jesús. Y le trajo a Jesús. Qué interesante ver que no es Pedro con ese mismo carácter que tenía de decir, de veras, encontraron al Mesías. Vamos, decime a dónde está. ¿O dónde te lo hallaste? ¿Y quién es? ¿Y de dónde vivía? ¿Y quién es su papá? No preguntó nada, sino que ves que el pasaje no dice que Pedro no dijo o Simón no dijo nada. Entonces dice que le trajo a Jesús. Qué interesante, porque muchas veces con nosotros sucede esto mismo. Quizás nosotros podemos hacer una aplicación de este primer pasaje o de estos primeros versículos que encontramos aquí en Juan capítulo 1. Y es que a quienes nosotros anunciamos si hemos encontrado al Mesías. Tú y yo, si has tenido un encuentro personal con Cristo, tú eres el portavoz de esa noticia. ¿A cuántos tú anuncias? Nota que Andrés al primero que encontró fue a su hermano y fue al primero que le dio la noticia. Hemos encontrado al Mesías, hemos hallado al Mesías. Y entonces no se pudo resistir Pedro. No vemos que haya una negligencia o una negación de parte de Simón a decir, no, yo no quiero ir, no me interesa. No, sino que dice que le trajo y se ve que voluntariamente llegó. Ese es el caso de nosotros, es el caso tuyo, es el caso mío. Somos nosotros portadores de la noticia de llevar a otros el mensaje que hemos encontrado a Jesús. Tú y yo hemos encontrado a Jesús. Estas dos hermanitas jovencitas que están por aquí, que estaban en Costa Rica hoy por la mañana y hoy por la noche están aquí en Villanueva, San Salvador, han estado toda la semana anunciándole a la gente que encontraron a Jesús y que pueden llegar también a Jesús. Entonces, yo quiero que esta noche estudiemos al menos 3 actitudes o 3 rasgos de carácter que podemos encontrar en Pedro. Y lo primero que me llama la atención al analizar la vida de Pedro es que cuando nosotros tenemos una nueva identidad, esto nos va a demandar tener un carácter drástico o radical en las decisiones por el rey. Y mira cómo dice ahí en los versículos que acabamos de leer. Dice, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús en el versículo 42 dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lo interesante quizás de este pasaje es ver esa actitud de Pedro, un hombre drástico, radical, que en este momento no se opuso a lo que su hermano le estaba notificando. Y cuando hablamos de tener esa identidad o estos rasgos de carácter, y cuando estamos en el proceso de que se nos desarrolle nuestro carácter como hijos de Dios, porque Dios tiene un propósito en nosotros, vamos a entender que la vida se va a volver un aprendizaje de todos los días, un aprendizaje de todos los días. Mira, es bien curioso ver que aquí en Pedro, si tú vistes en Abraham, Dios le cambió el nombre y le dijo cuál era el propósito que tenía. Dios le dijo a Abraham que lo iba a hacer padre de multitudes, le dijo de que la descendencia que le iba a dar, le prometió una tierra, le prometió que reyes iban a salir de él. Igual pasó con Jacob, luchó con el ángel y le dijo por qué lo hacía, le dijo qué es el objetivo que quería alcanzar con él. Pero cuando llegamos a Pedro, vemos que solo le cambia el nombre, ¿verdad? Le dice, te llamas Simón y ahora te llamarás Cefas. Y así va a ser tu nombre ahora, Cefas. Y qué interesante ver esto, porque no le dice el Señor Jesús. Yo creo que no le dice porque esto se va a volver el proceso de toda la vida en Pedro. Se va a volver un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que una nueva identidad nos hace aprender, también entonces vamos a tener confrontación.
Y cuando hablamos de confrontación, lo primero que Dios nos va a confrontar es con nuestra incredulidad. Yo creo que Simón, siendo ese hombre que vivía en la gran ciudad y que vivía en la zona de gran plusvalía de aquella época y siendo un comerciante, quizás en algún momento él se mostró incrédulo con lo que pasaba. Y mira cómo dice ahí en los versículos, siempre en Juan 1, en los versículos del 43 al 50, en el complemento, cuando llama a otros que andaban ahí cerca también de pescadores. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Mira el 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, el mismo cuadro, la misma repetición. Así como los profetas, dijo, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Dice Natanael, y le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Dice el 47, cuando Jesús vino a Natanael, se le acercaba. Cuando vio Jesús que Natanael se le acercaba, dijo de él, he aquí el verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que estas verás. Entonces dice el 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué impactante ver que hay un momento en que hay quizás duda, hay incredulidad, hay ese hecho de decir, ¿será que es Él? ¿Será que es el Mesías? ¿Será que es el que estamos esperando? Y era la tendencia de todos los hombres quizás de este momento, aunque la referencia cuando habla de Felipe, dice que Felipe también era de Betsaida. Y el otro pregunta, ¿y puede acaso algo salir, algo bueno de Nazaret? O sea, era un poquito de dificultad y de duda lo que en ese momento había ahí. Entonces, Dios siempre cuando nos da una nueva identidad nos va a confrontar con nuestra incredulidad. Yo no sé qué es lo que te hace dudar muchas veces a ti. Quizás tú sabes que eres un hijo de Dios, que has confesado a Jesús en tu corazón como tu Señor, pero quizás hay cosas que a veces todavía nos hacen dudar, quizás no de Dios, pero quizás de que si Dios va a obrar en nosotros, quizás si Dios va a trabajar en nosotros por medio de su palabra o según las promesas que Él ha dado. Pero cuando tenemos una nueva identidad, Él nos va a confrontar con nuestra incredulidad. Te va a confrontar con quién tú eres también. ¿Recuerdas a Abraham cómo lo confrontó? Le dijo, tú eres, era Abraham de 99 años, que ya era un viejito, que ya era alguien físicamente desgastado. Ahora le dice aquí en el versículo 42 a Simón, le dijo, y mirándole Jesús, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Dios mismo, al igual que más adelante le dice a Natanael y a Felipe, le dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, has creído. En este momento le dice a Simón Pedro, ahí en el 42, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Le dijo el nombre, le dijo la descendencia, le dijo quién era el papá. Qué tremendo ha de haber sido, pero quizás lo más tremendo para Simón Pedro en este momento es lo que dice ahí en la parte donde dice, mirándole Jesús, dice en el 42. Yo digo, piensa por un momento, que Jesús ponga o cruces la mirada con Él, que Jesús te vea a los ojos. Imagínate este cuadro, dice que lo trajeron a Pedro a Jesús y dice, y mirándole Jesús, yo no creo que lo haya visto así quizás de lejos o lo haya visto de espaldas. Yo creo que cuando llegó y dijo, voy a presentarte al Mesías, y se lo pusieron enfrente, es Él. Y decirle, mucho gusto. Ese impacto de ver ojo a ojo a Jesús, ha de haber sido algo tremendo. Yo creo que Pedro en este momento no le cabía, pero ni la menor idea, que estaba comenzando un proceso duro y difícil por el cual iba a atravesar, por el que Dios le iba a cambiar su forma de ser. Yo creo que a Pedro no se le cruzó por la mente que su cambio de identidad iba a demandar mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas lecciones que iba a tener que enfrentar en la vida. Dice, mirándole Jesús, imagínate eso, tú frente al Rey,
Tú frente a Jesús viéndole ojo a ojo. Miradas que matan, miradas que hablan, miradas que dicen mucho. Imagínate estar frente al rey y verle ojo a ojo. Qué tremendo eso de ver a Jesús. Y vamos a ver más adelante que este era el inicio. Este fue el primer encuentro que Jesús tuvo con Simón. Y vas a ver que casi al final de los 3 años, cuando ya Jesús iba a morir, que iba a ser crucificado, una vez más vuelven a cruzar miradas. Qué tremendo este cuadro, porque dice, Dios te confronta con quien tú eres. Y Dios te va a confrontar. Dios te ve. Dios te ve. Quizás nosotros no lo queremos ver a Él, pero Dios te está viendo. Una cosa más, una nueva identidad te confronta con un propósito. Como te decía, quizás Pedro o Simón Pedro en este momento no tenía pero ni la menor idea del proceso en el cual se estaba metiendo, en el proceso por el cual Dios lo iba a llevar. Mira este pasaje de Lucas cuando hablamos de Pedro, ahora una vez más ya vuelto al Señor después de que ha tenido un encuentro con Él. Bueno, tengo aquí el nombre de Pedro. De Simón primero. Simón significa el que escucha. Y quizás por eso en este momento no había dicho nada, pero yo creo que quizás era algo contradictorio el nombre que tenía Simón, ¿verdad? Porque decía el que escucha. Y si tú lo ves a través de toda la Biblia, yo creo que él era el que menos, él quizás oía, ¿verdad? Porque cuando Jesús recuerda que lo van a arrestar, ¿qué fue lo que hizo? Sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados que habían llegado a arrestar a Jesús. Si tú ves otros pasajes, siempre es aquel hombre que está saliendo adelante, sobresaliendo entre el grupo de discípulos que Jesús tenía. Entonces Simón significa el que escucha, pero en este momento Pedro ya era el que había decidido salir de la línea de partida, de la línea de salida. Ya había escuchado el mensaje de Juan el Bautista, le habían presentado al Mesías, al Cristo, lo había visto ojo a ojo y entonces él estaba convencido y había decidido convertirse en un seguidor del Señor. Entonces, en este pasaje de Lucas 5:8, cuando sucede aquel cuadro de la pesca milagrosa, tú lo puedes recordar, dice, viendo esto, cuando Jesús le dice a Pedro que bogue en la barquita y que tiren las redes, y viene Pedro siendo todo un conocedor de la pesca, le dice, Señor, pero si hemos estado toda la noche aquí tratando de pescar y no hemos agarrado nada, pero en tu nombre voy a tirar la red. Y dice que Pedro tira la red y tú recuerdas lo que pasa, ¿verdad? Después dicen de que las redes se estaban rompiendo porque era demasiado el pescado que habían agarrado, y dice que llama otra vez a sus compañeros y les dice de que traigan las barcas de ellos porque es demasiado el pescado y que iban a compartirlo. Entonces dice que viendo esto, Simón Pedro, cuando se da cuenta de que es Jesús, dice que cayó de rodillas ante Jesús diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice que Pedro quizás estaba sin ropa viendo que Jesús estaba llegando hacia él, y dice que entonces se tira de la barca, y entonces sucede que le dice, Señor, apártate de mí, ¿verdad? Porque yo soy hombre pecador, reconociendo la grandeza y el señorío de Jesús. O sea, Pedro ya había decidido seguir a Cristo, ya había decidido convertirse en seguidor de Jesús. Dice en Juan 6:68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Recuerdas este pasaje? Una vez más, Simón, cuando Jesús les dice que si también ellos se quieren ir, después de que muchos lo han seguido y Dios los confronta, Jesús los confronta, les dice, si ustedes también quieren irse, pues regrésense, váyanse. Y entonces dice Pedro una vez más, aquel hombre que siempre sobresale entre el grupo, aquel hombre líder ahí, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro había reconocido que Jesús era el Mesías. Dice que entonces en Mateo 18:21 se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Yo creo que Pedro era aquel alumno que estaba asimilando continuamente las lecciones del Señor y aprovechaba el momento que estaba con el Mesías. Estaba con el maestro, estaba con el rey, y cada pregunta que hacía era una pregunta para que Jesús pudiera darles unas lecciones tremendas con respecto a las enseñanzas. Pedro era ese hombre que siempre estaba
atento a lo que Jesús estaba enseñando. Pero, ¿por qué le cambió el nombre Jesús? ¿A qué nombre le cambió Jesús a Simón, hijo de Jonás? Le cambió el nombre a Cefas. Cefas y Pedro significan lo mismo, significan piedra. Cefas es en arameo, Pedro es en griego. Tú lo vas a encontrar ahí en la Biblia porque ves que Jesús le dice, te llamarás Cefas, que traducido es Pedro. Entonces Dios le cambia este nombre porque, como te decía, quizás Pedro no se ni imaginaba en el momento por el cual Dios lo estaba metiendo. Quizás en este momento la analogía más básica es, quizás Dios le estaba diciendo, ahora eres una piedra, eres una roca en bruto. ¿Qué es una roca? ¿Una piedra? Una piedra de las que encontramos en el camino. ¿Verdad? ¿Tienen alguna forma? Pues diferentes formas. Y yo creo que Jesús eso era lo que estaba diciendo. Tú te llamarás ahora Pedro. Mira este pasaje aquí en Mateo 19. Dice que entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, Señor, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ahora como Pedro, ahora con esa nueva identidad, ahora con todas esas lecciones que estaba asimilando continuamente de todo lo que Jesús enseñaba, Pedro estaba sorprendido de que su maestro estaba dándole nuevas indicaciones. Mira este otro pasaje aquí en Marcos 13, versículos 3 y 4. Se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y una vez más, mira aquel, el primero de todo, ¿verdad? Dice, y Pedro, que el que pregunta siempre, dice, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Qué interesante ver que Pedro siempre es el que está encima. Mira este otro. Y asimismo de Jacobo y Juan, dice, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En este momento ya Jesús le estaba diciendo, el propósito que tengo contigo es que te vuelvas pescador de hombres. Conoces todas las técnicas, conoces todo lo relacionado al mar, al viento, a las barcas, a las redes, pero desde ahora, dice, serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dice? ¿Qué hizo Pedro? Mira lo que dice. Dice, dejándolo todo, le siguieron. Dejándole todo, le siguieron. Yo creo que Pedro era ese hombre radical. Pedro era ese hombre que no andaba pensando, analizando y discutiendo tanto para decir, si es el rey el que lo dice, démosle, vamos. Si es Jesús el que está ordenando, cumplámoslo. Entonces, es este pasaje cuando dice, y dejándolo todo, le siguieron. En este momento ya Pedro, después de estar con las enseñanzas de Jesús, ya había avanzado un par de lecciones con respecto a lo que era su carácter, con respecto a todo su conocimiento y seguridad y confianza que había en él. Esto de Pedro a veces nos sucede como a nosotros culturalmente. Estaba leyendo hace unos días hay un poeta suramericano que dicen que también escribió algo sobre los salvadoreños y como que fuera algo relacionado o algo de lo que dice el poema de amor de Roque Dalton, ¿verdad? Y es que el poema de amor de Roque Dalton describe o es una descripción de lo que somos los salvadoreños. A veces si tú la lees, dices, es cierto, nosotros somos así, y de plano, hasta risa nos da porque da algunas características de cómo los salvadoreños se comportan. Leyéndolo dice que el salvadoreño es sábelo todo. El salvadoreño, una de las características del salvadoreño es sábelo todo, ¿verdad? Y yo digo, tiene eso es verdad, ¿verdad? Es real. El salvadoreño es político, es economista, es narrador de fútbol, analista deportivo. ¿Qué no es el salvadoreño? El salvadoreño arregla el mundo, lo descompone, lo vuelve a armar y tenemos la razón siempre, ¿verdad? Porque así lo hemos aprendido culturalmente. Y hay que vayas a discutir un punto de vista contrario, se arma una gran discusión, un gran debate entre mis puntos, tus puntos, porque yo sé más y si sos salvadoreño vos querés saber más que mí y somos una discusión sin fin cuando hablamos de algunos temas. Esto a veces me sorprende a mí porque dicen que los salvadoreños somos así, pero yo creo que es parte también de la naturaleza humana. En otras culturas sucede lo mismo. Sucede la misma situación. Cada uno a veces tiene esa tendencia por naturaleza a querer defender lo que uno piensa o cree saber
y a veces lo da por la verdad absoluta y entonces nos volvemos pasionales con respecto a algunos temas. Y con esto del poema de amor, yo digo, a veces en la vida cristiana somos parecidos porque tanto vale mi punto que a veces esto me vuelve incrédulo para lo que Dios hace o para lo que Dios ha dicho. A veces lo que está escrito en la Biblia lo pongo en filtro contra mis capacidades, lo pongo en filtro contra mi poder adquisitivo, lo pongo en filtro contra lo que yo he aprendido, contra mis conocimientos. Y es bien tremendo porque Dios, cuando nos ha sometido a este proceso de un cambio de identidad, cuando tú has decidido seguir a Cristo, cuando tú has decidido convertirte en hijo de Dios, Dios quiere cambiar tu carácter. Dios quiere tu máximo potencial para que tú seas un líder, pero a veces están estorbando cosas en nuestra vida que nosotros conocemos a veces muy bien. Nosotros sabemos las áreas que todavía no le hemos cedido el control completo a Dios. Y quizás a veces es nuestra autoconfianza, igual que Pedro, ¿verdad? Que tenía no sé cuántas barcas, no sé cuántos empleados quizás, que era una de las mejores ciudades. Quizás a veces nosotros estamos en ese mismo cuadro. Quizás nosotros a veces estamos pensando de manera igual que Pedro. Sí, él es el Mesías, pero yo me las puedo de todas. Sí, pero yo sé pescar y conozco dónde está el pescado, yo sé en qué playa es mejor, yo sé en qué lugar es mejor. Y Jesús solamente le dijo, tira las redes. A veces nosotros estamos limitando y estamos estropeando el plan de Dios porque creemos saberlo todo. Yo aquí tengo una pregunta. ¿Crees tú saberlo todo? Si tú te has convertido en un hijo de Dios, yo te animo a que le cedas espacio al Señor en tu vida, porque sé que hay cosas en las que todavía necesitas cambiar. ¿Has decidido realmente seguir a Cristo? ¿Estás verdaderamente siguiendo a Cristo como lo hizo Pedro en ese momento? Dice, dejándolo todo, le siguieron. ¿Lo has dejado tú todo o todavía traes arrastrando un par de maletas, estás arrastrando un par de cosas, estás arrastrando tal vez algunas áreas de tu carácter que te hacen estorbo para lo que Dios va a hacer? Recuerda que tu identidad refleja tus convicciones y carácter. Recuerda, tu identidad refleja tus convicciones y carácter. Lo que tú estás creyendo, eres lo que tú eres. Y es tremendo cuando hemos decidido ser hijos de Dios, cuando hemos decidido que vamos a ser radicales contra lo que Dios manda, porque cuando hay una nueva identidad, cuando hemos decidido seguir a Jesús, esto también va a demandar estar dispuesto a aprender. Debemos de estar dispuestos a aprender. Y este es el cuadro que encontramos aquí una vez más en Pedro. Yo creo que Pedro, como te decía, estaba con Jesús y estaba todavía a veces tratando de hacer las cosas en sus propias fuerzas. Y mira cómo dice aquí el pasaje en Juan 6:68. Te voy a llevar ahora a otro evangelio para que leamos aquí un trozo del evangelio de Juan. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué tremendo ver que Pedro ya había identificado que Jesús era el Mesías, que había decidido seguirlo, que estaba dispuesto a dejarlo todo por volverse tras las enseñanzas de Jesús. Pero cuando eso sucede, nosotros vamos a entender que una nueva identidad te expone a las lecciones diarias de la vida. Y las lecciones a veces no todas las entendemos a la primera, ¿verdad? Si tú recuerdas cuando estabas en la escuela, quizás hay algunas lecciones que te costaron más que otras. Y quizás habían algunos alumnos más destacados que uno hasta se quedaba sorprendido, ¿verdad? Si eran matemáticas, ¿y cómo le hacen para resolver esos ejercicios? A saber, ¿verdad? ¿Y de dónde salió ese número, profesor? Sale de aquí, haces esto con esto y cruzas lo otro con lo otro y sale este número. Y uno, vaya, ¿verdad? Pero entonces la vida trata de lecciones diarias, y Pedro se había metido ya en este rollo. Cuando hablamos de exponerte a lecciones, las primeras lecciones en las que Dios te va a meter son las de fe. Estas lecciones de fe, Mateo 14, busquemos Mateo 14 aquí en el pasaje del versículo 25 al 31. Mira lo que sucede ahí, 14, 25, 31.
dice cuando Jesús anda sobre el mar, si tú lo recuerdas, dice 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Y comenzando a hundirse, dice, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este era Pedro, aquel que había visto ya todas las lecciones de vida que Jesús le había dado. Y en este momento dice: yo creo que aquí sí, ¿verdad? Me voy a ganar el 10 con el maestro. Y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. Y Jesús se lo permite que vaya. Pero dice el versículo ahí dice que tuvo miedo, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, ¿qué le pasó a Pedro? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Hombre de poca fe, le dijo Jesús, porque ya había andado tras Jesús para aprender de él. Y ya había visto, ya era testigo, ya tenía un testimonio de la capacidad y de quién era Jesús. Y dice que entonces muchas de las lecciones que nosotros vamos a aprender van a ser de fe. Otro tipo de lecciones en las cuales nosotros vamos a pasar por la vida son de intenciones. No cuentan nuestras buenas intenciones. Busquemos ahí unos cuantos capítulos más adelante, Mateo 16 en el versículo 15, mira cómo lo dice. Dice, cuando Pedro confiesa a Jesús, dice en el versículo 15, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Verdad? Cuando ellos preguntan, o Jesús le pregunta qué dice la gente de quién es él, y entonces Jesús le refiere esta pregunta a los discípulos y les dice, y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, otra vez Simón, el primero siempre en salir, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo creo que aquí Pedro dijo: eso, me anoté un 10 ahí, por bienaventurado, le dijo, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Yo soy el que tiene la revelación, Dios me lo ha revelado. Dice el versículo 22-24, siempre ahí del mismo. Mira, entonces dice que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle cuando ya después de que Jesús anuncia su muerte en este mismo pasaje. Dice, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Cuando Jesús le dice que tiene que ir a Jerusalén y morir en la cruz, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, ahora Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, sino en la de los hombres. Qué tremendo ver que cualquier buena intención, se había anotado el 10 después que le dijo: Señor, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Y dijo: me anoté el 10, ahora metió las patas, ¿verdad? Ahora le dice: Señor, que no te acontezca nada de esto. ¿Cómo es que vas a ir a Jerusalén y te van a matar, te van a crucificar? Y le dice Jesús estas frases que quizás fueron la reprimenda más grande que quizás podemos encontrar en la Biblia. Le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no cuentan nuestras intenciones. Quizás Pedro en este momento dijo: Señor, mi intención es tenerte aquí conmigo, es tenerte a mi lado, que nos sigas enseñando, que sigamos aprendiendo de ti. Pero Jesús sabía de que estaba haciendo un estorbo para su propósito original. Isaías 55:9, cuando habla de cómo son nuestros pensamientos con relación a Dios, ¿verdad? Que Dios está en los cielos, nosotros estamos en esta tierra, están limitados, no cuentan nuestras buenas intenciones. Por la mejor que sea, sean malas o sean buenas, jamás, si estorban el propósito de Dios, estamos bloqueando lo que Dios quiere o lo que Dios quiere hacer contigo. Mira una más. Las lecciones a las que nos exponemos en una nueva identidad también son de carácter. Y en Mateo 17:1, mira qué impactante lo que dice. Ahí siempre en Mateo dice: 6 días después. Cuando hablamos de 6 días después, ¿de qué está hablando?
Es la continuación del pasaje que acabamos de leer, si tú te das cuenta. 6 días después de que Jesús le había dicho esto a Pedro, 6 días después de que le había dicho, apártate de mí, de Satanás, ¿verdad? Mira lo que le dice en los versículos del 1 al 5. Dice que 6 días después Jesús los tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué hizo Jesús? Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, otra vez Pedro, dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Qué cuadro verdad? Después dice 6 días después de que Pedro quizás pasó 6 días ahí mero achicopalado, quizás así de lejito, después de ser el primero, quizás se quedaba allá quizás por el 12 o quizás por el 10, se metía en medio de los demás, que el maestro no le preguntara. Dice que 6 días después de esto, Dios dice, ok, para que veas que no tengo ningún problema contigo, llamó a unos cuantos aparte y entre estos venía Pedro y dice que subieron al monte. ¿Y qué hizo Jesús? Se transfiguró, les mostró su gloria, se mostró tal y como es como Dios. Y entonces en ese momento, una vez más, la metida de pata de Pedro, ¿verdad? Dice que Pedro sale y le dice, ¿qué le dice? Bueno es que estemos aquí. Quiero ver dónde está. Entonces Pedro le dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, dice, hagamos aquí 3 enramadas para ti. Allá en Lucas dice, en Lucas 9:33, ahí está el pasaje, dice, no sabiendo lo que decía. ¿Te puedes imaginar al Dios de gloria en su esplendor y que tú salgas con algo de, hagamos 3 champitas aquí para que nos quedemos? O sea, si estaba manifestándose Dios en su gloria, en su majestad, y Pedro se quedó, no sé, yo no sé cuál es la respuesta a veces, más absurda que uno a veces ha dado. Si tú piensas, si alguna vez te ha sucedido, de verdad, alguien le pregunta una cosa y uno sale con otro disparado completamente. En este momento Pedro le dijo, Señor, hagamos 3 champitas y quedémonos aquí, ¿verdad? Y dice, por eso Lucas dice, no sabiendo lo que él decía, dice que es más, mientras él aún hablaba, dice el versículo 5, mira lo que pasó. Una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Lo tuvo que interrumpir Dios, tuvo que interrumpirlo porque dijo, no hombre, ya que está hablando. Ahí la nube apareció y dijo algo diferente, porque en una identidad nueva nosotros nos exponemos a lecciones de carácter y nos va a pasar. Una identidad transformada debe de ser igual a un carácter transformado. Recuérdalo. Mira cómo dice aquí este pasaje de Mateo 26. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti, ¿verdad? De Jesús. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Yo creo que Jesús dijo aquí en este momento, estos sí que son rudos, ¿verdad? Estos sí que no sé qué voy a hacer, ¿verdad? Y es lo mejorcito que hay. Yo creo que no era lo mejor que hay, porque es lo que sucede contigo y conmigo, ¿verdad? Dios nos ha aceptado tal y como somos, y Dios nos ha metido en ese proceso de transformarnos y de cambiarnos. ¿Tiene el Señor paciencia con nosotros? Yo digo, sí que tiene paciencia, ¿verdad? Y con este que está aquí arriba, más todavía. Qué tremendo, porque en este momento Pedro otra vez más, sale Pedro al rescate, se pone la capa y dice, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Y mira las palabras, dice que Jesús le dijo, hoy me vas a negar. Y Pedro le dijo otra vez, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo y jalaba masas, ¿verdad? Y lo apoyaban. Vamos Pedro, sí Pedro, eso es, sí, nosotros también, no te vamos a negar, no te vamos a dejar. Y tú conoces lo que sucedió. ¿Qué es lo que pasó? Dice que entonces, cuando estaban en la casa de Anás, que estaban ya con Jesús, que lo habían aprendido, dice que le dijo una de las siervas, una de las muchachas que trabajaban en la casa, hey, este andaba con él, este discípulo de él. Dice que entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida
cantó el gallo. ¿Qué cuadro este de un hombre que necesitaba someterse por completo a Dios en su carácter? Comenzó a maldecir y a jurar. Te puedes imaginar allí, se le salió la caja de lustre, se puso igual que los demás, hizo lo que quiso con tal de que no lo identificaran, que él era un seguidor de Cristo. Y dice que enseguida cantó el gallo. Dice, entonces vuelto el Señor, lo que te decía, una segunda vez que cruzan miradas, dice, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando lo conoció, que se lo presentó a Andrés, se cruzaron miradas. Y ahora, está para morir Jesús, están en el patio de la casa de Anás, y vuelve y sucede lo mismo. Después de que lo ha negado, Jesús ahí amarrado, detenido. Te puedes imaginar volver la cara y ver a Pedro y verlo nuevamente a los ojos. Dice, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué cuadro este? Porque había necesidad de que él pasara por todo esto. Había necesidad quizás de que él atravesara por todas estas lecciones de vida para que aprendiera quién era el Mesías, que dejara de poner su confianza en lo que él creía que era lo que valía delante del Señor. Yo solo te cuento una historia de un maestro y su alumno que quería darle una última ilustración para que aprendiera un mensaje de lo que le estaba enseñando. Y dice de que vivían en una aldea pobre y se fueron a buscar uno de los caseríos más lejanos del pueblo porque le quería enseñar acerca de cómo muchas veces la gente se limita y valora lo que tiene. Y dice que llegaron al al caserío más lejano que había del campo. Llegaron a una aldea, una casita sumamente pequeña de plásticos, y que esta familia lo único que tenía de valor era su vaca. Vivían en tal condición de miseria que lo único de valor que tenían era su vaca, y la cuidaban tanto porque era de donde se alimentaban cada mañana para tener la leche. Y dice de que estos hombres decidieron quedarse con esta familia por una noche, pidieron posada y se quedaron ahí descansando, y vieron cómo ellos vivían de manera hacinada en esta champita que tenían. Y dice de que vieron que por la mañana, o el día que llegaron, que ese era su único valor, que ellos cuidaban tanto porque era lo que les daba valor. Y dice que al día siguiente por la mañana, antes que todos se levantaran, decidieron ellos emprender su camino, y el maestro lo que hizo fue sacar de su maleta, de su bolso, una adaga, y mató la vaca. Mató la vaca. El alumno se quedó sorprendido al decir, maestro, pero si esta familia, este es su único valor que tienen. Esta familia tienen su esperanza puesta en esta vaca porque es lo que los alimenta a diario. Y dice que el maestro le dijo, lo siento, mató la vaca y se dieron a la fuga, se fueron. Dice que aquel alumno se quedó pensando, y era constante su pensamiento con decir, esa familia, ¿cómo le habrá ido? ¿Qué habrá sucedido con esa familia si mi maestro le mató la vaca y era lo único que los sostenía y los mantenía, era lo que les daba valor? Dice que después de un año decidieron regresar a la aldea, y cuando fueron, dice que llegaron a donde estaba la champita y ya no estaba más. Y el alumno dice que dijo, al ver una casa nueva y grande en este lugar, dijo, la familia tuvo que haber vendido su propiedad y ahora la tuvo que comprar otra gente porque no pudieron mantenerse. Y resulta que estando ellos aproximándose más a la casa, dice que sale el padre de familia y se sorprende el alumno cuando ve que es el mismo señor que les había dado posada un año atrás. Y dice que le dice, señor, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué pasó con su vaca? Y le dice, pues unos hombres desalmados vinieron y nos mataron la vaca. Pero sabes que la muerte de esa vaca ha sido para bendición para nosotros, le dijo, porque mientras la teníamos no podíamos cultivar en el patio, porque todo lo que crecía la vaca se lo comía. Aunque la vaca nos daba para alimentarnos, no podíamos tener otra cosa. Ahora nos dimos cuenta que al no tener la vaca podemos sembrar en nuestro patio. Y desde hace un año nos hemos vuelto agricultores. Sembramos nuestros alimentos, cosechamos y lo que nos sobra lo vendemos. De esta manera hemos logrado hacer esta nueva casa.
Y dice que el alumno se quedó sorprendido e impactado y le dijo a su maestro: maestro, son la misma familia. Y le dijo el maestro: sí, así es. Lo que pasa es que nosotros a veces, le dice, valoramos más la vaca flaca que tenemos y no nos deja avanzar hacia lo que tenemos delante y hacia donde podemos crecer más. Impactante, digo yo, esta historia, porque a veces es igual que lo que nos sucede a nosotros, ¿verdad? Estamos teniendo en nuestras propias fuerzas, queremos avanzar el reino, pero no es de esa manera. No sé si alguna vez te has limitado de hacer algunas cosas porque dices: no, mi trabajo me lo impide. Quizás alguien te ha pedido que te vuelvas un servidor de la iglesia y tú dices: no, es que por mi trabajo, no, es que tengo que trabajar, tengo que estudiar. Y todo eso no está malo, pero muchas veces nos limita para poder hacer las cosas como Dios nos las está mandando. Yo creo que cuando hablamos de cambiar tu carácter, este debe de crecer directamente proporcional con respecto a tu nueva identidad. No puedes crecer en identidad y tu carácter en sentido opuesto. Vamos avanzando de manera proporcional. Tu identidad refleja tu crecimiento espiritual. Quiero terminar con este último punto y dice: una nueva identidad demanda estar disponible para obrar. Vamos a Marcos 16:7 para terminar. Y viste que dejamos a Pedro aprendiendo de las lecciones de la vida. Había cruzado las miradas con su maestro y ahora Pedro estaba amargamente llorando. Dice en Marcos 16:7, cuando Jesús ha resucitado y llegan las mujeres, dice el versículo 1, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé llegaron a buscar a Jesús. Dice que se les aparece un ángel y dice en el versículo 7, le da una encomienda a ellos y le dice: pero id, decida a sus discípulos que Jesús ha resucitado. Le dice: decida a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Yo creo que Pedro en este momento ya había quizás dicho: el Señor ahora sí me va a desechar por completo. Pero aquí vemos la misericordia y la gracia de Dios. Cuando Él resucita, les manda el mensaje a sus discípulos y les dice: díganle a los discípulos y a Pedro, específicamente a Pedro. Yo creo que Pedro en este momento había aprendido la lección y Dios sabía que él estaba preparado para poder avanzar en la vida, porque una nueva identidad te cambia el enfoque, energiza tu vida. Si tú vas y lees Hechos 11:7, vas a encontrar, en todo el libro de Hechos, vas a encontrar a un Pedro que ahora está predicando. Ves a un Pedro que dice con denuedo, predicaba con autoridad. Ves a un Pedro que sana a un par de enfermos por allí. Vas a ver a un Pedro que se vuelve el líder y el cabecilla y la columna en la iglesia. Yo creo que eso es lo que a veces nos falta a nosotros, que Dios energice nuestras vidas cuando hemos decidido cambiar el carácter. Mira, dice que cuando cambia el enfoque, cambia tu mente y cambian tus actitudes. Si tú lees Gálatas 2:11-16, vamos a encontrar la reprimenda de parte de Pablo contra Pedro. Y conociendo a Pedro, yo creo que si le hubieran reclamado antes, se hubiera enojado, ¿verdad? Así como sacó la espada para cortarle la oreja al centurión o al soldado romano, que si no aparta la cabeza, le vuela la cabeza, ¿verdad? Porque logró apartarse, le cortó la oreja. Si Pablo le reconviene a Pedro en este momento en Gálatas, y si hubiera sido el mismo Pedro de antes, quizás le hubiera reclamado, pero no. Si tú lees 2 de Pedro 3:15-16, busquemos este último pasaje antes de finalizar. 2 de Pedro, mira cómo dice que se refiere ahí Pablo, cómo se refiere Pedro. 2 de Pedro 3:15-16. Mira cómo se refiere ahora Pedro con respecto a Pablo. Pablo ya le ha jalado el aire un par de veces a Pedro. Entonces dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Qué tremendo que dice ahora el amado hermano Pablo, después de que Pablo fue y le recriminó y le dijo lo que estaba haciendo de forma incorrecta. Ahora vemos un hombre transformado completamente. Mira, ahora lo vemos, aquel Simón, aquel
que escuchaba, aquel que ha entrado en el proceso de transformación, que Dios ahora lo ha hecho una roca, dice en 1 de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro dice, ahora él es una piedra viva, él es ahora una piedra útil para el Señor. Y yo te pregunto a ti esta noche esto, hermano, ¿eres una persona útil para Dios? Yo creo que cada uno de nosotros debemos de entrar en el proceso en el que entró Pedro. Mira, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, dice Pablo aquí, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Dice que Pedro, Jacobo y Juan se habían vuelto las columnas de la iglesia. Puedes imaginarte aquel hombre extrovertido, aquel hombre impulsivo, aquel hombre que era el que metía la pata, ahora estaba siendo utilizado grandemente por Dios para el avance del reino en los inicios de la iglesia. Hoy en día Dios quiere hacer lo mismo con nosotros y quiero finalizar con esto. ¿Qué es esto? Esto es una piedra preciosa en bruto. Una piedra preciosa en bruto. Vale, claro, por supuesto que vale un montón, pero es una simple piedra sin forma en este momento. ¿Qué tiene que atravesar la piedra para llegarse a convertir en esto? Un proceso duro, ¿verdad? Un proceso de transformación, un proceso en el cual lo va a agarrar la persona que le da forma y va a tenerle que meter lima, va a tener que someterle a golpes, va a tener que someterle a una serie de trabajos para poder llegar a ser ese diamante que pueda estar disponible en un anillo. Eso es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros y por eso Jesús invita en este momento a que nosotros podamos ver a través de la vida de Pedro, a través de este hombre, cómo Dios lo llevó de ser una piedra en bruto a ser un diamante. Lo llevó de ser un hombre que era del vulgo, sin letras, a ser un hombre columna para los inicios de la iglesia. Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Dios te quiere utilizar a ti, pero debes de dejarte que Dios trabaje en tu carácter. Van a haber lecciones de vida que yo creo que debes de aprovechar, asimilarlas lo más pronto posible, porque mientras no las pases, vas a tener que llevarla en segunda, en tercera y como algunas universidades, ¿verdad? Que la puedes llevar hasta en séptima todavía, media vez pagues. Pero en el Señor vamos a estar repitiendo las lecciones, vamos a estar aprendiendo mientras no nos dejemos ser transformados en las manos del Señor. Tu identidad comunica un mensaje de cambio. Y eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo en esta vida. Debes de ser drástico o radical. Debes de estar dispuesto y disponible. Esta noche vamos a finalizar orando y quiero motivarte a que aprendamos de la vida de este hombre llamado Pedro. Inclina tu rostro, vamos a orar. Dios y buen Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos dejas ejemplos claros, nos dejas, Señor, una forma de ver de cómo tú nos quieres utilizar, de cómo tú quieres, Señor, que nosotros seamos dóciles con respecto a cambiar nuestro carácter, a cambiar nuestra forma de ser. Hemos decidido seguirte, al igual que Pedro, hemos decidido confesarte como Señor, como Salvador, Señor, y sabemos que eso demanda un cambio en nuestra forma de ser. Gracias, Señor, por este ejemplo en la vida de Pedro. Ayúdanos, Señor, a ser útiles en el ministerio, útiles para ti, Señor, poder avanzar el reino, poder cambiar nuestras áreas difíciles, poder entregar esa parte de nuestra vida que todavía nosotros queremos manejar y tener el control. Gracias por esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás ofreciendo todavía la oportunidad de cambiar nuestra identidad. Y si tú estás aquí esta noche y todavía no has recibido a Jesús, Él quiere cambiar tu vida. Él quiere darte una vida nueva. Él quiere cambiar el rumbo de tu vida. Lo único que tienes que hacer es confesarle como Señor y Salvador. Si tú lo quieres hacer hoy.